Entonces habíamos estado viendo dentro de cilindros neumáticos la conformación de un cilindro neumático, ¿verdad? Sus partes, un poquito la funcionalidad de cada una de sus partes, el por qué está ahí, puntos bien importantes, puntuales, en lo que se refiere al cilindro. Luego habíamos visto el funcionamiento, ¿no es cierto? Habíamos visto un tipo de cilindro con amortiguación delantera, que es uno de los muchos que existen, ¿no es cierto? Ya había dicho que hay muchísimos cilindros, por ejemplo, hay un cilindro con amortiguación delantera, con doble vástago, ¿no es cierto? Entonces tenemos infinidad de cilindros que podemos tener, podemos acceder en el mercado. Luego habíamos estado viendo las magnitudes en lo que se refiere a un cilindro, ¿no es cierto? Las magnitudes importantes. Entonces, una magnitud importante de un cilindro es la fuerza que un cilindro puede entregar. Entonces, la fuerza, ¿de qué va a depender? Directamente va a depender del diámetro del cilindro y de la presión que se maneje. Diámetro y presión. Entonces, aquí hay algo importante que quiero hacerles notar, ¿no es cierto? La presión nosotros sí la podemos variar con una válvula reguladora de presión, ¿no es cierto? Y ya con esto quiere decir que nosotros podríamos un poquito dosificar la fuerza de un cilindro, pero si la intención es aumentar la fuerza, ¿no es cierto?, que podemos tener en un cilindro, la presión no es una magnitud que podamos variar mucho, no es una magnitud. ¿Por qué? Porque la presión con la que trabaja un cilindro, perdón, la presión con la que trabaja un sistema neumático, la presión nominal, es de 6 bares, ¿no es cierto? Pudiendo aumentar en ciertos sistemas neumáticos a 8 bares, ¿no es cierto? Pero no podemos decir, tenemos un sistema neumático de 14, 16 bares. No hay tal cosa, no hay tal aumento de presión, no hay tanta presión en aumento en sistemas neumáticos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la presión no es algo que podamos aumentar en mucha cantidad, ¿no? Entonces, la presión no es algo que podamos aumentar en mucha cantidad, pero ¿qué es lo que sí podemos variar muchísimo? El diámetro. El diámetro es algo que sí podemos variar. De hecho, cuando nosotros vamos a comprar un cilindro, ¿no es cierto? Nosotros podemos hacer de cuenta que la presión siempre va a ser 6 bares y que el diámetro es algo que nosotros podemos elegir en nuestro cilindro, ¿ya? Entonces, con el diámetro, nosotros podemos variar nuestra fuerza. Ahora, ¿qué es importante? Importante es que ustedes cojan estas formulitas y por favor las anoten. Si no las han anotado aún, por favor anoten estas formulitas. En este caso, estas dos fórmulas es para el cilindro de doble efecto. El cilindro de doble efecto hace trabajo o entrega una fuerza cuando sale y cuando entra, ¿no es cierto? Entonces ya habíamos dicho que D mayúscula es el diámetro del cilindro como tal y D minúscula es el diámetro del vástago, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que cuando entra, el vástago juega un punto importante. Es decir, el vástago roba parte del área donde se ejerce presión. Entonces, por eso es importante, ¿ya? ¿Qué más habíamos visto? Habíamos visto el rendimiento de un cilindro, ¿no es cierto? Nos quedamos con esto. Si es que en el ejercicio no hay, si en el ejercicio no hay las, los datos de cuánto es la fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Nosotros vamos a asumir esto, ¿no es cierto? Vamos a asumir esto. Entonces ya lo había explicado, ¿no es cierto? Ya lo había explicado que la fuerza de rozamiento es la fuerza que resta
al cilindro, es la fuerza que resta al cilindro, ¿ya? Entonces, el resultado es el rendimiento, es lo que realmente se entrega. En este caso, por ejemplo, para cilindros, mucho ojo, para cilindros de 40 milímetros de diámetro, ¿no es cierto? El rendimiento será 85%, mientras que la fuerza de rozamiento será el 15% de la fuerza teórica. ¿Ya? Para cilindros superiores, ¿no es cierto? Eso es menor a 40 y acá, superiores a 40 milímetros, la fuerza de rozamiento se considera el 5% y el rendimiento el 95%. ¿Ya? Así es como se trabaja. Eso habíamos visto la clase anterior, ¿no? Habíamos visto la demostración un poquito de estas fórmulas, de dónde venían, que es bastante fácil, ¿no? Bien, ahora para cilindros de simple efecto, tenemos la siguiente fórmula. Esta fórmula, ¿no es cierto? Bueno, primero, el cilindro de simple efecto solo hace trabajo cuando sale, no cuando ingresa. Entonces, hace trabajo cuando sale, no cuando ingresa. Entonces, ¿qué es lo que aumenta aquí? Aumenta una fuerza del resorte, la fuerza del muelle, ¿no es cierto? Una fuerza del resorte, una fuerza del muelle, lo cual indica que cuando sale tiene que vencer la fuerza del resorte, ¿no es cierto? Y también la fuerza de rozamiento que está representada por R, ¿ya? Hasta ahí habíamos visto la clase anterior, ¿verdad? Bien, y por Sí, último, ya para terminar este tema, ¿no es cierto? Habíamos visto que, por ejemplo, miren, vamos a analizar casos bien puntuales, como por ejemplo, el primer caso analizamos, ¿ya? Por favor, nos centramos en estos dos datos primeros, ¿no es cierto? Solo en el primer dato, ¿no es cierto? En el primer dato, ¿ya? El primer dato nos dice que tiene un diámetro de 10 milímetros, es decir, un cilindro sumamente pequeño, ¿no? Es un cilindro de un centímetro prácticamente, un centímetro de diámetro, ¿no? Entonces, miren, con un centímetro de diámetro, a 2 bares de presión, tenemos una fuerza entregada de 1.6, una fuerza entregada en adelanto de 1.6 y una fuerza en retroceso de 1.2. Si aumentamos la presión, ¿no es cierto? Vamos a ver que se aumentan las fuerzas de adelanto y retroceso, ¿sí ven? Pero, como les decía, nosotros no podemos contar de que vamos a aumentar muchísimo la presión. Máximo podemos aumentar hasta 8. No, no vamos a encontrar muchos sistemas neumáticos con 8 bares de presión. Lo que más vamos a encontrar sistemas neumáticos con 6 bares de presión. Eso sí vamos a encontrar. Entonces, no podemos decir para aumentar la fuerza, no podemos decir que para aumentar la fuerza vamos a aumentar la presión en grandes cantidades. Aumentamos un poquito la presión y aumenta un poquito la fuerza, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. Por ejemplo, veamos este caso de acá. Veamos este caso de aquí. Cuando tenemos el doble, ¿no es cierto? Cuando tenemos un diámetro, el doble de 10, es decir, 20 milímetros, ¿no es cierto? Un diámetro de 20 milímetros. Miren, cuando tenemos 2 bares en 20 milímetros, tenemos 6.2 newtons de fuerza, ¿no es cierto? Perdón un ratito. Bien, entonces les decía que cuando tengo un diámetro de 20, es decir, el doble, miren, en 2 bares con el diámetro de 20, ya me entrega una fuerza de 6.2 en adelanto y 4.3 en retroceso. Y miren, y si aumento la presión va a aumentar la fuerza. Por ejemplo, en 8 bares, ¿no es cierto? Con los mismos diámetros, ya tengo 24.8 y 17.2,
¿no? Entonces, vamos a ir aumentando, ¿no es cierto? Aumentando el diámetro, aumentando la presión, aumentamos la fuerza, ¿ya? Y vamos a analizar un caso más acá arriba. Por ejemplo, este ya es un cilindro, bueno, veamos primero un cilindro de por aquí, ¿no es cierto? Veamos este cilindro. Miren, un cilindro de 50 milímetros de diámetro. Ya es un cilindro como los que tenemos en el instituto, ¿no? Un cilindro de 50 milímetros de diámetro ya es un cilindro como los que tenemos en el instituto, en el módulo neumático. Entonces, miren, esos cilindros a una presión de 6 bares, miren, ya nos entregan fuerzas de adelanto y retroceso de 117 newtons y 102 newtons, ¿no es cierto? Entonces, ya es una fuerza representativa. Si seguimos aumentando, ¿no es cierto?, el diámetro, miren, si seguimos aumentando el diámetro a una presión nominal, ¿no es cierto?, de 6 bares, miren, ya tenemos en 125 milímetros de diámetro, ya tenemos 738 newtons en fuerza de adelanto y 694 newtons en fuerza de retroceso, ¿no? Entonces, miren, tan solo aumentando el diámetro, ¿no es cierto? Y así va a ser. Ahora, aquí, ¿cuál es el máximo del diámetro que podemos tener? Sí hay cilindros que llegan hasta los 300 milímetros, ¿no es cierto? Es decir, 30 centímetros de diámetro. Entonces, tranquilamente, mientras más grande es el diámetro del cilindro, más fuerza vamos a tener. Por ejemplo, miren aquí a 250 milímetros, es decir, 25 milímetros de diámetro, que ya es un cilindro bastante grande, ¿no es cierto? Un poco más de una cuarta humana. Ya tenemos una fuerza de adelanto en, bueno, estamos hablando de 6 bares, ¿no? Una fuerza de 2.900 newtons en adelanto y 2.800 en retroceso. Ya es bastante. Entonces ya es considerable. Entonces, eso es con respecto a lo que es diámetros que están directamente proporcional a la fuerza. Aumento el diámetro, se aumenta la fuerza. Aumento la presión, se aumenta la fuerza. La presión no puede aumentar mucho, el diámetro sí lo puedo aumentar o disminuir, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, dije, de mi parte. No. Listo. Jennifer, Stalin, Milton. No increíble. Bien, entonces vamos a continuar. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ¿cómo está, Lady? Entonces, bien, entonces una vez que ya hemos visto las fuerzas, las fuerzas, ¿no? El cálculo de fuerza de adelanto y retroceso de un cilindro de doble efecto o la fuerza de adelanto de un cilindro de simple efecto, vamos a ver la siguiente magnitud importante, que es al momento de tener un cilindro, ¿no es cierto? El volumen, ¿ya? El volumen. Entonces, el volumen de un cilindro de doble efecto va a estar, va a estar, va a estar determinado por esta fórmula. Este es el volumen, ¿no es cierto? Esa es la fórmula que determina cuánto volumen vamos a ocupar en un cilindro de doble efecto, como lo tenemos en esta parte de aquí abajo, ¿ya? Entonces vamos a necesitar como este volumen, ¿no es cierto? Ocupa tanto este espacio como este espacio de acá. Entonces se tienen que sumar los dos lados. Por eso aparece el 2, ¿no es cierto? Porque en los dos hay este diámetro. Sin embargo, cuando estamos en este diámetro, solamente, cuando estamos en este lado, perdón, solamente este diámetro es el que no se ocupa, por eso se resta un D minúscula, ¿no es cierto? A este lado. Pero acá se suman las dos D, ¿no? Las dos D mayúsculas, ¿ya? Entonces recuerden que eh, volumen de un cilindro es igual a, volumen de un cilindro
volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, nosotros no tenemos la altura, pero sí tenemos la carrera, ¿no es cierto? La carrera, prácticamente la carrera es desde este punto de inicio hasta este punto de aquí, ¿no es cierto? Hagámoslo bien. Es desde este punto de aquí hasta este punto de aquí, ¿no es cierto? Esto comprende la carrera, ¿cierto? Esto comprende la carrera. Bien, entonces, esa es la carrera. Entonces, en vez de la altura, nosotros tenemos aquí, en este caso, C, que es la carrera del vástago en centímetros, ¿ya? Bien, ¿aquí tienen alguna pregunta con respecto a esta magnitud? Y que disculpe, ¿a qué hace referencia el BC de la parte de arriba? ¿El cuál? BC es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Volumen del cilindro. Esa es Ya, la gracias. fórmula del volumen del cilindro. Ahora, el cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? El cilindro de doble efecto tendrá esta fórmula, ¿no es cierto? Donde ya les explicaba que vamos a sumar tanto esta área, ¿no es cierto? Que es un área de trabajo, esta área que es un área de trabajo, pintémosla bien, toda esta área que es una área de trabajo, más esta área de acá que también es una área de trabajo. Todas estas dos áreas vamos a sumar para el cilindro de doble efecto. Ahora, el cilindro de simple efecto, ¿qué pasa? Aquí yo tengo el resorte, ¿verdad? Tengo el muelle. Aquí yo tengo el muelle. Entonces, en este caso, en el cilindro de simple efecto, en esa parte aquí ya no hay, esto es cubierto, ¿no? Ya no hay orificio, no hay salida por aquí, solo hay entrada por acá. Entonces, ¿qué es lo único que se calcula? Solamente son estos, ese lado de aquí, ¿no es cierto? Entonces, el cilindro de simple efecto es pi sobre 4, diámetro, ¿no es cierto? Diámetro del cilindro al cuadrado por la carrera, ¿ya? Por la carrera del vástago. ¿Sí está claro? Jennifer, Stalin, John, Milton, Lady, ¿está claro? Inge. Bien, los demás, antes de pasar, hay muchas cosas que que las escribí encima de la diapositiva. Estas son solo fórmulas, diga Inge. Sí, sin embargo, estas fórmulas, bueno, no les voy a pedir que se las aprendan, pero sí que las tengan anotadas a la mano, ¿no? Entonces, por favor, vayan anotándolas a la mano, ténganlas anotadas en su cuadernito. Es bien importante que las tengan a la mano porque las vamos a ocupar por lo menos esta y la próxima semana, ¿no? ¿Ya? Las dos fórmulas, Inge, de doble efecto y de simple efecto, ¿verdad? Sí, las dos fórmulas de doble efecto, simple efecto y también la de las fuerzas, ¿no? La de la fuerza del cilindro. Sí, las fuerzas del cilindro. ¿Cómo calcular las fuerzas del cilindro? Bien, está bastante fácil, ¿no? O sea, es bastante simple. Bien, entonces sigamos. Muy bien. Bien, lo último que tenemos por calcular, ¿no es cierto? Lo último que tenemos por calcular es el consumo de aire
en lo que se refiere al caudal, ¿no es cierto? Y en lo que se refiere a caudal, nosotros vamos a tener dos fórmulas, una para el de doble efecto y otra para el de simple efecto. ¿Cuál es la diferencia del de doble efecto y el de simple efecto? Es que el de doble efecto, lo voy a dibujar aquí. Ya, doble efecto, que lo voy a dibujar aquí, ¿no es cierto? Tenemos el cilindro, tenemos el vástago, ¿no es cierto? El de doble efecto, tenemos un orificio de entrada y de salida, bueno, dos orificios, ¿no es cierto? Ya, el de doble efecto, ¿no es cierto? El aire ingresa por aquí, ¿no es cierto? Pero también cuando el cilindro sale, ¿no es cierto? Y cuando el cilindro ingresa, el aire también ocupa esta de acá, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que tenemos en el de doble efecto, tenemos caudal en esta área, ¿no es cierto? Que sería d al cuadrado, y también en esta área que sería d al cuadrado menos d minúscula al cuadrado, ¿no? Entonces, por eso es que tiene esta forma, 2d cuadrado menos d al cuadrado, minúscula, ¿no? En el cilindro de doble efecto. Mientras que un cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Un cilindro de simple efecto, lo voy a dibujar acá, lo tengo así, aquí tengo el émbolo, aquí tengo el vástago, ¿no es cierto? Este es el orificio de entrada y de salida, y el resorte estará aquí. ¿No es cierto? Así. Entonces, ¿cuál es el área donde ingresa el aire comprimido? El área donde ingresa el aire comprimido solo es esta área. Solo es esta área de aquí, ¿ya? En esta área de acá no hay aire comprimido. Hay aire, pero sin presión, o sea, a la presión normal, ¿no? Aire a la presión normal. Entonces, eh, por eso nosotros ahí tenemos esta fórmula de aquí, ¿no? Donde solo tenemos d mayúscula al cuadrado. De igual manera, estas dos fórmulas, por favor, anotarlas, tenerlas presente, por favor. Es bien importante que ustedes las tengan presentes estas dos fórmulas. Las vamos a ocupar durante estas semanas hasta el día del examen, ¿ya? Que por cierto, ya falta sin contar esta semana, una semana más, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer ejercicios. Bueno, antes de hacer ejercicios, no sé si tengan alguna pregunta. Ok, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿El número de ciclos nos dicen el ejercicio o cómo sabemos Ya. eso? El número de ciclos del que se habla aquí, ¿no es cierto? N, que por cierto, a ver, me faltó eso. Q es igual, o Q que es el caudal, es igual a pi por la carrera del cilindro, ¿no es cierto? Del vástago, por la presión, por N. N es el número de ciclos, ¿no es cierto? Sobre 4000 y esto por D mayúscula menos 2D mayúscula al cuadrado menos D minúscula al cuadrado, ¿ya? Ahora, el número de ciclos es cuántas veces el cilindro sale y entra. Entonces, un ciclo completo es el cilindro sale y vuelve a ingresar. Cuando el cilindro sale y vuelve a ingresar, se cumple un ciclo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir el número de ciclos? Es cuántas veces el cilindro salió y entró, ¿no es cierto?, en un minuto. ¿Cuántas veces realizó el ciclo en un minuto? El número de ciclos sí lo da el ejercicio. El número de ciclos sí se da en el ejercicio, ¿ya? Inge, no lo escuché. ¿En un minuto dijo? En un minuto, sí, en un minuto. N es el número de ciclos por minuto. Ajá, por minuto, ¿ya? Ahora, aquí hay algo importante que ustedes tienen que notar.
N, número de ciclos por minuto. P, la presión, ¿no es cierto? C, la carrera. Listo. D, el diámetro, ¿no es cierto? Ahora, esto sí pueden anotar, por favor. Todo el diámetro lo vamos a trabajar en centímetros. Los diámetros los vamos a trabajar en centímetros. Los ciclos los vamos a trabajar en ciclos por minuto. La presión lo vamos a trabajar en kilopondios por centímetro cuadrado. La presión en kilopondios por centímetro cuadrado. La carrera en centímetros. ¿Ya? Q va a estar dado en litros por minuto. Q va a estar dado en litros por minuto. ¿Listo? Así es como vamos a trabajar. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? Antes de Inge, pasar. ¿podría repetir, por favor, la presión en que iba a estar representado y la carrera? Sí, la presión va a estar en kilopondios sobre centímetro cuadrado. La carrera en centímetros. Todo lo que sea área o dimensiones lineales en centímetro. Áreas en centímetros cuadrados, volumen en centímetros cúbicos. Siempre en centímetros, ¿ya? Y la presión siempre en kilopondio sobre centímetro cuadrado. Pero ya lo vamos a ver. Entonces, voy a borrar esto. Voy a borrar esto para hacer el ejercicio y lo van a ir viendo poco a poco cómo se hace, ¿ya? Sí me gustaría que vayan haciéndolo conmigo. Vamos realizando el ejercicio, por favor. Lo voy a hacer aquí mismo. Bien. Ya me queda poco tiempo. Vamos a desconectarnos. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Dice así. Se requiere diseñar un cilindro de simple efecto. Comenzamos por ahí. Es un cilindro de simple efecto, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que es un cilindro de simple efecto. Por lo tanto, ya nos vamos a ubicar solamente en las fórmulas del cilindro de simple efecto. Que utilice en su funcionamiento un volumen de aire de 650 centímetros cúbicos. Entonces, vamos a poner aquí datos. ¿Ya? El volumen, ¿no es cierto?, va a ser a 650 centímetros cúbicos. 650 centímetros cúbicos, ¿ya? Dice, con una carrera de 250 milímetros. Entonces, la carrera C, ¿no es cierto?, va a ser igual a 250 milímetros. ¿Ya? Dice que trabaje con una presión, es decir, P, con una presión P de 11 kilopondios sobre centímetro cuadrado. 11 kilopondios sobre centímetro cuadrado. Con un rendimiento R, ¿no es cierto? Rendimiento R de 0.85 o vamos a dejarlo así. Con un rendimiento del 85%. ¿Ya? R igual al 85%. Entonces me dice, determine el diámetro del émbolo del cilindro. Entonces, me pide el diámetro del émbolo, es decir, D mayúscula, ¿no es cierto? El diámetro del émbolo, ¿no es cierto? El caudal, ¿no es cierto? Si el número de ciclos, es decir, N, si N es igual a 30 ciclos por hora. 30 ciclos sobre hora, ¿no es cierto? Y de ahí me dice la fuerza real de avance, es decir, FA, ¿no es cierto? FA.
¿Ya? La fuerza real de avance. Ya, aquí hay algo que está... Ya, aquí hay algo que está de más y lo voy a borrar ahorita mismo. Es esto, ¿no? Ese rendimiento lo voy a borrar. No vamos a poner R, el rendimiento no. Lo borro al rendimiento y ya se van a dar cuenta por qué. Solamente lo borramos. Bien. La fuerza real, ¿no es cierto?, de avance. Me pide la fuerza real de avance. Y lo voy a anotar acá. Dice, teniendo en cuenta que la fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Entonces ya me dice cuánto es la fuerza de rozamiento. Y voy a poner, de hecho voy a ponerlo así. FR minúscula, ¿no es cierto? Fuerza de rozamiento es el 10% de la fuerza teórica, es decir, de F. ¿Ya? Y de ahí me dice, y la fuerza del resorte, ¿no es cierto? Entonces, lo voy a poner aquí mismo, FM. FM es el 15% de la fuerza teórica. El 15% de la fuerza teórica. ¿Ya? Esos son los datos que me da, ¿no es cierto? Entonces, voy a trabajar con esos datos. Solamente por un tema de datos, lo voy a poner así. N es igual a 30 ciclos por hora. Y lo que me pide, ¿no es cierto? El punto A me pide el diámetro del cilindro, el caudal del cilindro y la fuerza de avance, ¿no es cierto? Bien, entonces, listo, vamos a hacerlo acá. Antes de hacerlo acá, les decía que todo vamos a trabajar en centímetros, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto lo vamos a convertir a centímetros, es bastante fácil. Quitamos un 0, ¿no es cierto? Esto me queda 25 centímetros. ¿Ya? Centímetro cúbico, centímetro, centímetro cuadrado, kilopondio sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? ¿Qué más? Aquí, ciclos sobre hora. Eso lo voy a trabajar acá. Voy a hacer una línea aquí para trabajarlo en la parte de acá. Entonces, me dice que 30 ciclos sobre hora, ¿no es cierto? Esto es bastante fácil. Lo que hacemos es decir, una hora es igual a 60 minutos. ¿No es cierto? Entonces aquí se elimina hora, y lo que me queda va a ser 30 dividido para 60, 0.5 ciclos sobre minuto. Entonces ya tengo cuánto equivale esto. Esto equivale a 0.5 ciclos sobre minuto, que es lo que quería, ¿no? Y ya, una vez que ya tengo todo esto trabajado así, ¿no es cierto? Voy a proceder a hacer acá. Entonces, lo primero que me pide es el diámetro del émbolo, ¿no es cierto? El diámetro del cilindro. Entonces, voy a partir del volumen. ¿Cuál es el volumen o cuál es la fórmula del volumen del cilindro de simple efecto? Pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, ¿no es cierto? Por la carrera, ¿no es cierto? De aquí voy a despejar el diámetro. ¿Por qué? Miren, el volumen sí tengo, la carrera sí tengo, el diámetro no tengo, entonces voy a despejar el diámetro. ¿A qué es igual, Lady? ¿A qué es igual el diámetro despejado? D es igual a qué?
pi sobre 4. Pi sobre 4. Ya, hagámoslo completo, ¿ya? Aquí es igual el diámetro. Obviamente va a ser raíz cuadrada, ¿no? Comencemos por ahí. Va a ser raíz cuadrada. Está elevado al cuadrado. Claro, entonces como está elevado al cuadrado es raíz cuadrada. Entonces, arriba, ¿qué me queda? 4. Muy bien, 4 por B, ¿no? Abajo, ¿qué me queda? Pi. Pi sobre C. Por C. ¿Ya? Listo, entonces ahora sí, vamos a ver, diámetro es igual. Reemplacemos, por favor. El volumen, aquí sería 4 por 650. Por sobre pi por 25. Todo eso en raíz, ¿cuánto da el volumen de? 5.754. Muy bien, 5.754. Ya, vamos a trabajar solamente con dos decimales, ¿ya? Les voy a explicar por qué. No es tan, no es tan preciso trabajar, bueno, o no es tan necesario trabajar con decimales, ¿no es cierto? Porque los autores, por ejemplo, cuando tienen 5.75, ya saben que en el mercado no van a encontrar diámetros de 5.75. Entonces, ¿qué es lo que hacen los autores? Dicen, esto es igual a 6 centímetros. Entonces, lo redondean así, de una manera totalmente así. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con 5.75, ¿ya? Solamente con dos decimales. Si podemos redondear este, lo redondeamos. Caso contrario, quedaría así, ¿ya? No es lo mismo que trabajar, por ejemplo, en electrotecnia con 3 decimales, porque ahí sí, mientras más decimales, mejor, porque si hay corrientes de miliamperios e incluso hay corrientes de microamperios. Entonces, en este caso no es tan necesario. Bien, ya encontramos el diámetro, ¿no es cierto? Ahora me dice el caudal, ¿no es cierto? Me dice el caudal. Vamos con el caudal. Entonces, caudal es igual a ¿qué? Por favor, si me ayudan. Caudal es igual a ¿qué? A pi Ya, por la carrera. ya, La presión. Presión. muy bien. La Por distancia al cuadrado. diámetro. Dos veces perdón, solo el diámetro al cuadrado. Ya, diámetro al cuadrado. Entre 4000. Muy bien. Reemplacemos, por favor, esto. La carrera en este caso es 25, ¿no es cierto? La presión es 11. El número de ciclos es 0.5. Y el diámetro al cuadrado es 5.75 al cuadrado. Y a mí me salió 3.57. Ya, muy bien. Entonces, caudal es igual a 3.57 litros por minuto. ¿Ya? Mucho ojo. Esa es al poner esto en centímetros y en kilopondios por minuto,
este es el resultado, ¿no? En litros por minuto, ¿ya? Bien, y lo último, ¿no es cierto? Vamos a lo último. Me dice la fuerza de adelanto, es decir, la fuerza que entrega el cilindro. Ahora, la fuerza que entrega el cilindro, ¿no es cierto? La fuerza de adelanto es igual a la fuerza de adelanto es igual a una fuerza teórica F, ¿no es cierto? Menos una fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Y menos la fuerza del muelle, ¿ya? Menos la fuerza del muelle. Entonces, voy a calcular F, la fuerza teórica. La fuerza teórica va a ser igual a área por presión. ¿Listo? Entonces, vamos a reemplazar. F es igual, área es igual a pi sobre 4, ¿no es cierto? Por el diámetro al cuadrado. Eso es área. Por la presión. Por la presión. ¿Ya? Ahora, me van dictando los datos, por favor. F es igual a pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Entonces, el diámetro al cuadrado es 5.75 elevado al cuadrado por la presión, que es 11. Entonces, aquí también la presión la presión tiene que estar en kilopondios por sobre centímetro cuadrado. El área tiene que estar en centímetro cuadrado, ¿no es cierto? ¿Para qué? Voy a poner estos dos puntos, es poner un tipo de equivalencia, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a poner lo siguiente. Vamos a ponerlo así. Centímetro cuadrado del área, ¿no es cierto? Centímetro cuadrado. Y esto por kilopondio sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces se eliminan los centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Se anulan y me queda kilopondio. ¿Qué kilopondio es igual a kilogramo fuerza, ¿no? Kilogramo fuerza. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuánto sale la fuerza? La fuerza teórica es igual a ¿qué? 90.92 90.92 kilopondios. ¿Ya? 90.92 kilopondios. Ahora, aquí mismo me dice, miren, aquí mismo me dice, la fuerza de rozamiento es el 10% de la fuerza teórica y la fuerza del resorte es el 15% de la fuerza teórica. Entonces, ya me está diciendo, ¿no? Entonces lo voy a reemplazar acá. Me dice, bueno, antes de reemplazarlo lo voy a anotar aquí. Me dice que la fuerza de rozamiento es el 10%, ¿no es cierto?, de la fuerza teórica y la fuerza del muelle o del resorte es igual al 15% de la fuerza teórica. ¿Ya? Inge, me equivoqué. Perdón. Es 285. Ya. 285 punto. Punto 64. Ya. Entonces, la fuerza real del avance va a ser igual a ¿qué? A la fuerza teórica menos la fuerza de rozamiento y menos la fuerza del muelle, ¿no es cierto? Entonces, ya lo tenemos. Miren, fuerza de avance es igual a F menos la fuerza del resorte es el 10% de la fuerza teórica, ¿no es cierto? FR es el 10% de la fuerza teórica y menos FM, que es el 15% de la fuerza teórica. ¿Ya? Entonces, aquí es bastante fácil. Hay dos formas de representar porcentaje. La una es así, la otra es con decimales. Esto es, el 10% es 0,1 de F
y el 15% es 0,15 de F. ¿Ya? Si saco F, que es el factor común, ¿no es cierto? Me queda que la fuerza de avance es igual a F, paréntesis, 1 menos 0,1 menos 0,15. Entonces, FA es igual. ¿Cuánto es 1 menos 0,5 y menos 0,15? 0.75. 0,75 de F. Entonces, FA es igual a 0,75 por 285,64. ¿Cuánto es FA? $214.23. 214,23 kilopontios. ¿Ya? Esa es la fuerza real que entrega en el avance, ¿no? Restando la fuerza de rozamiento y la fuerza del resorte. Ahora, vamos a transformar de kilopondios, a newtons. De kilopondios a newtons. Entonces, es bastante fácil, ¿no? Un kilopondio, ¿alguien se acuerda de la transformación? Un kilopondio es igual a 9,8 newtons. Un kilopondio es igual a 9,8 newtons. Entonces, un kilopondio es igual a 9,8 newtons. Un kilopondio es igual a 9,8 newtons, ¿no es cierto? Entonces, lo único que tengo que hacer cuando tengo esto es multiplicar por 9,8. Entonces, multipliquen 214,23 por 9,8. ¿Cuánto sale? 2099.45. 2099. Sí, Así. 2099. sí. Punto 45. 45 newtons, ¿no? Listo. Ya tengo mi fuerza real de adelanto en newtons, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿En qué la parte última como le sacó? La ¿Cuál? de la fuerza. La ¿Desde qué, última. desde qué parte? La de 2099.45. Ya. Un kilopondio es igual a 9,8 newtons, por lo tanto, 214,23 multiplicamos por 1,9.8. 9,8, perdón. 214 por 9,8. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Bien, hagamos otro ejercicio, ¿ya? Si no tienen ninguna pregunta, pero bueno, sí me gustaría. A ver, ¿Stalin tiene alguna pregunta tal vez? No, Jennifer tiene alguna pregunta. Si está Jennifer. John tiene alguna pregunta. no, dije yo no. Sí, estoy ahí al igual. Ok. Jennifer, tal vez. Lady, ¿tiene alguna pregunta? Hasta ahí no. Bien. Milton. Aún no, Inge, ya mismo yo creo que sí.
Ya, bien, vamos con otro ejercicio. Vamos con otro ejercicio más. Vamos con... Vamos a ver. No, no se escucha, Jennifer. No lo escucho. No sé si soy yo o es usted. Ya, vamos con este ejercicio. Es un poco más... ese de aquí es... Este ejercicio es igual al que hicimos ahorita, pero este es un poco diferente, ¿no? Este es un poco diferente, entonces vamos con este ejercicio. ¿Ya me escuchó? Ahí sí. ¿Tenemos alguna pregunta Ha también? sido acá. Ya. No, Inge, siente. Ya, listo. Excelente. Bien, entonces vamos a ver este ejercicio. Como les decía, este ejercicio es un poquito diferente al que hicimos ahorita. Vamos a ver por qué, ¿ya? Sin embargo, lo diferente es bueno para que cuando les toque hacer alguna prueba o taller, ustedes lo puedan realizar sin ningún tipo de problema. Bien, dice así, un cilindro de simple efecto. Otra vez un cilindro de simple efecto. Debe elevar una carga de 1500 newtons. Entonces vamos a ir anotando los datos aquí. Vamos anotando datos. Déjenme poner una vista más grande. Y... ya. Bien, ahora sí veamos los datos, ¿ya? Dice así, un cilindro de simple efecto debe elevar una carga de 1500 newtons. Entonces, cuando ya me dicen newtons o me dice kilopondios, ¿no es cierto? Ya significa que eso, datos, eso es fuerza. Entonces, el cilindro debe entregar una fuerza, ¿no es cierto? F de 1500 newtons. Debe entregar una fuerza F de 1500 newtons. ¿No es cierto? Ya, aquí de una vez les pregunto. ¿El cilindro de simple efecto tiene una fuerza de adelanto y una fuerza de retroceso o solo tiene una fuerza de adelanto? Solo tiene la fuerza de adelante. Muy bien, entonces este directamente es FA. Es FA, ¿no? FA. Dice que debe moverse, ¿no es cierto? Es decir, debe salir el vástago a una velocidad constante de 1 metro por segundo, ¿no es cierto? Una velocidad constante, una velocidad de 1 metro por segundo, ¿ya? Y es alimentado con una presión de 5 bares. Entonces ya tengo la presión es 5 bares. Vamos a darle más espacio aquí. La velocidad a la que debe moverse es 1 metro sobre segundo, ¿no es cierto? La presión es de 5 bares. ¿Ya? Dice, siendo la fuerza del resorte, es decir, Fm,
¿no es cierto? Siendo Fm la fuerza del muelle de 100 newtons, la carrera de 500 milímetros, ¿no es cierto? Dice, determinar el diámetro del émbolo y el caudal de alimentación. Determinar el diámetro del émbolo, es decir, D mayúscula, ¿no es cierto? Y el caudal, ¿ya? De alimentación. ¿Listo? Bien. Entonces voy a trazar aquí una pequeña línea para comenzar a hacer los primeros cálculos. Lo primero que voy a hacer es dejarlo todo en kilopondio. Bueno, ya, lo voy a dejar todo en kilopondios, ¿no? Todo en kilopondio. A ver. Ya, todo lo voy a transformar a kilopondio, ¿no es cierto? Entonces sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Kilopondio, perdón, kilopondio. Entonces vamos a comenzar así. Si un kilopondio, ¿no es cierto? Un kilopondio es igual a 9.8 metros, perdón, 9.8 newtons, ¿no es cierto? 1500 newtons. ¿Cuántos kilopondios serán? ¿No es cierto? Y obviamente hago regla de 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me queda? Me queda que 1500 newtons, ¿no es cierto? Dividido para o multiplicado por un kilopondio dividido para 9.8 newtons. Así es, ¿no? Se multiplica cruzado y se divide para la cruz, ¿no? Entonces, esto es igual. ¿Me ayudan, por favor? No tengo mi calculadora cerca. 153.06. 153.06 kilopondios. Entonces ya tengo mi primer dato, ¿no es cierto? De la misma manera vamos a transformar, bueno, un kilopondio, ¿no es cierto? Es 9.8. Vamos a transformar 100 newtons, ¿no es cierto? 100 newtons. ¿Y qué más tengo? Ya, 100 newtons vamos a transformar, ¿ya? ¿Cuánto es igual 100 newtons? 10.20. Ya, entonces aquí me quedaría 100 newtons por un kilopondio dividido para 9.8. Esto es igual a 10.20 kilopondios. ¿Ya? Vamos a transformar también de bares a kilopondios sobre centímetro cuadrado. Bien, aquí, ¿cómo lo hacemos? Un kilopondio es casi igual, ¿no? Un kilopondio sobre centímetro cuadrado es igual a 0.98 bares. ¿Ya? Entonces, 5 bares, ¿a qué será igual?
Entonces, de igual manera, lo multiplicamos de manera cruzada, ¿no? Entonces, 5 bares, 5.10. perdón, 5.10. ya, sí, 5, sí, 5 bares por un kilopondio sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Sobre 0.98 bares me da igual a 5.10. 5.10 kilopondios sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Bien, entonces ya está todo transformado. Lo voy a anotar, si lo puedo anotar aquí. Esto es igual a 153.06 kilopondios. Esto es igual a 5.10 kilopondios sobre centímetro cuadrado. Y esto es igual a 10.20 kilopondios. ¿Cierto? Este es igual, transformando a centímetros, a 50 centímetros. Listo, ¿ya? Ya está todo transformado. No sé si ahí tenga alguna pregunta. Bien, vamos a comenzar entonces con la fuerza de adelanto. La fuerza de adelanto es igual, fuerza de adelanto es igual a la fuerza teórica, ¿no es cierto? La fuerza teórica por el rendimiento, ¿no es cierto? Fuerza teórica por el rendimiento, ¿ya? Por el rendimiento menos la fuerza del muelle, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos a calcular el diámetro, ¿no? Entonces, de aquí tenemos lo siguiente. Bueno, déjenme aquí. Fuerza de adelanto es igual, ¿no es cierto? La fuerza teórica que es igual al área. El área es igual a pi sobre 4, ¿no es cierto? Diámetro al cuadrado, ¿verdad? Por el rendimiento y menos la fuerza del muelle. Perdón, aquí me falta algo más. Por la presión y por el rendimiento menos la fuerza del muelle. ¿Ya? Entonces, tengo la fuerza del muelle, el rendimiento no tengo, la presión sí tengo, el diámetro no tengo, ¿no es cierto? Y la fuerza de adelanto sí tengo. ¿Ya? No tengo dos incógnitas, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? En este caso, voy a hacer que el rendimiento valga el 100%. El rendimiento valga el 100%. ¿Cuánto es el 100%? 1, ¿no? Multiplicación por 1, ¿ya? El 100%. Entonces, como el rendimiento vale el 100%, ahora sí ya tengo rendimiento solamente por ese momento, ¿no es cierto? Entonces despejo D, ¿ya? Bien, señor Grefa, ¿a qué es igual D, por favor? Sí, ¿A qué es igual D? a la raíz de FA. Ya. Ya, a ver, arriba, ¿qué me queda? FA FA, ¿qué más? por Ya. Falta, ¿no? FA
Este que está restando pasa al otro lado a sumar, es lo primero que hace. Entonces, FA más FM. Y ahora sí, por 4, ¿no? 4. Ya, por 4. Dividido para pi por presión y por rendimiento, que en este caso el rendimiento vale 1, ¿no? Bien, reemplacemos por favor. D es igual a D es igual a ¿qué? ¿Están ahí? Señor Ramírez, ¿me ayuda reemplazando, por favor? D es igual a Sí. Ya le digo, Inge. FM, ¿cuánto vale? FA, perdón, ¿cuánto vale? ¿Ya? Entonces decíamos que FA, perdón, D es igual. ¿Cuánto vale FA? 153.06. 153.06. Más FM, ¿cuánto vale? 10.20 10.20 por 4. por 4. Abajo me queda pi. ¿Cuánto vale la presión? La presión vale, ¿dónde está? 5.10. 5.10. Y por R. R vale el 100%, por lo tanto es igual a 1, ¿no? Por 1. Inge, ¿por qué le debemos poner el 100%? Solo cuando no nos da el rendimiento nos debemos inventar el 100%. Ajá. Ya vamos a entender después, ya vamos a entender cómo le vamos a hacer cuando no nos da el rendimiento, ¿ya? Ya les voy a explicar. Entonces, por favor, saquen cuánto es esto, a cuánto equivale esto. D es igual a Sí. A mí me dio 6.38. 6.38 centímetros, ¿ya? Miren, cuando yo pongo todo en kilopondios, en centímetros, en kilopondios sobre centímetro cuadrado y eso, yo ya estoy seguro que esto da 6.38 centímetros, ¿no? Ahora, con esa cantidad, vengo acá, ¿no? Y se acuerdan lo que yo les había dicho aquí. Si el diámetro es desde 0 hasta 40 milímetros, ¿no es cierto? El rendimiento será 85%. Y si el diámetro es superior a 40 milímetros, el rendimiento será 95%. Entonces, con este dato trabajo. Ahora, yo ya sé, voy a ponerme aquí, yo ya sé, ¿no es cierto?, que mayor a 40 milímetros, ¿no es cierto?, cuando es mayor a 40 milímetros, cuando el diámetro es mayor a 40 milímetros, ¿no es cierto?, cuando el diámetro es mayor a 40 milímetros, el rendimiento es igual a 0. O pongámoslo así, a 95%. ¿Ya? Al 95%. Entonces, en este caso, ¿es mayor a 40 milímetros? ¿Sí o Sí, no? porque es Sí es mayor, ¿no es cierto? 63.8 milímetros, diga. Muy bien. Es mayor, es 63.8 milímetros. Entonces, como ya sé que es mayor, regreso acá y aquí vuelvo a calcular. Pero lo hago ya con R, sabiendo que es 95%. ¿Ya? Entonces vamos a volver a realizar el cálculo, pero ahora ya con R del 95%. ¿Sí está entendido? Ya, sí. Entonces aquí me queda FA es 153, ¿no es cierto? .06 más
10.20. Por 4, ¿no es cierto? Sobre pi por 5.10 por 5.10 por, ya no 1, ¿no? Sino 95%, que es 0.95. Y ahora sí me va a dar D. ¿A cuánto es D? ¿Cuánto equivale D? 6.55. ¿Ya? Y este D sí es el que queda. ¿Ya? Este D es el que queda. Este D no. Este D era un D que nos servía para saber cuánto tenemos que calcular, con qué rendimiento tenemos que trabajar. ¿Ya? Entonces este D es el que queda. ¿Listo? Bien, ahora sí. Entonces, seguimos. Ya tenemos D, ¿no es cierto? Ahora nos dice el caudal. Bien, vamos a calcular el caudal. Entonces, para calcular el caudal necesitamos N. Pero N no tenemos. En cambio, en vez de N tenemos velocidad. Velocidad es igual, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo con minúscula. Velocidad es igual a 1 metro por segundo. Perdón. 1 metro por segundo. Velocidad es igual a 1 metro por segundo. Velocidad. ¿No es cierto? Entonces, aquí quiero que me pongan mucha atención, por favor. Voy a dibujar el cilindro, ¿no es cierto? Vamos a dibujar así el cilindro. Y el vástago, ¿verdad? Ya, listo. Ahora miren, me dice que en salir, ¿no es cierto? Sale a una velocidad, cuando sale a una velocidad de 1 metro por segundo. Cuando sale a una velocidad de 1 metro por segundo, ¿no es cierto? 1 metro por segundo. Y cuando ingresa, también ingresa a una velocidad de 1 metro por segundo. Es decir, el cilindro se está moviendo constantemente a 1 metro por segundo. ¿Ya? Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo le toma realizar un ciclo? ¿Sí me explico? ¿Cuánto tiempo le toma realizar un ciclo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme me dice que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Ya? Distancia sí tengo. Distancia sí tengo, porque la distancia que va a recorrer el cilindro es la carrera prácticamente, ¿no? La velocidad también tengo. ¿Qué necesito? El tiempo. Entonces vamos a poner tiempo es igual a distancia sobre velocidad. ¿Ya? Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. La distancia que recorre en salir. Solo vamos a calcular la carrera de salida. Vamos a calcular esto, ¿ya? Entonces, ¿cuánta distancia recorre en la carrera de salida? Solamente recorre esta distancia, ¿no? 50 centímetros. Entonces, vamos a transformar 50 centímetros. 50 centímetros lo vamos a transformar a metros. ¿Cuánto es 50 centímetros en metros? 500, a ver, 0.5 metros. Muy bien, 0.5, ¿no?
0.5 dividido para, esto es metros, ¿no? 0.5 metros dividido para 1 metro sobre segundo. 1 metro sobre segundo. ¿Ya? Entonces, obviamente, los metros se van a eliminar y me va a quedar en segundos. ¿Cuánto me queda? El tiempo que se demora en salir es 0.5 segundos. ¿No es cierto? Ese es el tiempo que se demora en la carrera de salida. Y si tiene la misma velocidad para la carrera de entrada, ¿cuánto es el tiempo que se demora en la carrera de entrada? Otro 0.5, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuánto es el tiempo de ciclo? Vamos a ponerlo así. ¿Cuánto se demora en entrar, en salir y entrar? ¿Sí me explico? A ver, está ahí. Un segundo vendría siendo. Muy bien, 1 segundo, ¿no es cierto? Miren, se demora medio segundo en salir y medio segundo en entrar. Por lo tanto, en cumplir un ciclo se demora 1 segundo completo. 1 segundo. En un ciclo se demora 1 segundo. ¿Ya? Entonces, si ya tengo este dato, es bien fácil. Miren, si un ciclo, ¿no es cierto? Un ciclo lo hace en 1 segundo, ¿no es cierto? En 1 segundo. En 60 segundos, ¿cuántos ciclos hará? ¿No es cierto? Y lo vuelvo a hacer otra vez. Entonces, 60, ¿no es cierto? Segundos por un ciclo. Es importante que hagan esa regla de 3 porque después, aquí es fácil porque tengo 1, 1, ¿no? Dividido para 1 segundo. Entonces, segundo, segundo. ¿Y qué es lo que me queda? 60 ciclos por 60 ciclos. 60 ciclos. ¿En qué? Un segundo es 1 minuto, ¿no? Entonces, 60 ciclos cada minuto. ¿Sí? ¿Está entendido? Lady. Que, Bastante yo, Dígame, dígame. ¿podría repetir eso de lo que ahorita de la conversión que hizo último, eso de los 60 segundos? Claro. Miren, ya saqué cuánto se demora en hacer un ciclo. Se demora 1 segundo. Sí, 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 eso sí. Ya. Medio segundo en entrar y medio segundo en salir. Pero, o sea, el último, donde dice 60 Ya. segundos por 1C entre 1 segundo. Ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Un ciclo, ¿no es cierto? Un ciclo lo realiza en 1 segundo, ¿no es cierto? La pregunta es, en 60 segundos, ¿cuántos ciclos lo realiza? Entonces, hago la multiplicación cruzada, ¿no? Entonces, 60 segundos por un ciclo dividido para lo que tengo acá, para esto de aquí. Entonces, 60 segundos por un ciclo dividido para 1 segundo. Se elimina segundo, segundo y me queda el número de ciclos que realiza en 60 segundos, que en realidad es 1 minuto, ¿no? Entonces, 60 por 1 dividido para 1 me queda 60 ciclos por minuto. Es decir, en 1 minuto logra realizar 60 veces, va y viene, 60 veces logra ir y logra venir. ¿Ya? Sí, que ya lo entendí. Ya, listo. Inge, Ajá. en esos 60 segundos que uno le hace relación, ¿los da el ejercicio o por qué ponemos 60 segundos? Porque n, que es el número de ciclos, tiene que estar en ciclos por minuto. Entonces, 1 minuto tiene 60 segundos. N siempre tiene que estar en ciclos por minuto. Entonces, por eso es que aquí le puse 60. Ya. Ya. Muy bien, entonces, ya tengo N. En este caso, N es igual a 60 ciclos por minuto. Y ahora sí, calculo el caudal Q. Q es igual, ¿no es cierto? Q es igual
¿A qué? A pi, ¿qué más? Por la carrera, por la presión, por el número de ciclos, por el diámetro al cuadrado, dividido para 4000. ¿No es cierto? Eso es Q. Ahora, Q es igual. Q es igual, reemplacemos por favor. Q es igual a pi por la carrera. ¿Cuánto es la carrera? La carrera es 50 centímetros, ¿no es cierto? Todo lo pongo en centímetros. La presión en este caso es 5 en kilopondios sobre centímetro cuadrado, 5.10, ¿no es cierto? 5.10 por el número de ciclos que es 60 por el diámetro al cuadrado, ¿no es cierto? El diámetro en centímetros es 6.55. 6.55. Esperemos un ratito. Bien, por favor ingresen eso en la calculadora y díganme cuánto le sale el caudal. ¿Cuánto sale el caudal? 12.01. 12.01 ¿qué? Litros por minuto. ¿Ya? Litros por minuto. 12.01 litros por minuto. ¿Listo? Bien, se colgó el OneNote. Por favor, anótenlo. Y ahora sí, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí, Dígame. aquí, o sea, en la fuerza de lo que va el cilindro de izquierda a derecha, siempre va a ser igual que el retroceso, porque usted aquí le hace cuenta el tiempo, medio segundo y medio segundo que regrese. Siempre se va a demorar, o sea, con la misma velocidad va a ir y volver. Ya, No. es una muy buena pregunta, ¿no? Es una muy buena pregunta. La razón por la que es una buena pregunta es porque, a ver, en la fuerza de salida, si es un cilindro de simple efecto, perdón, antes de responder, 12 punto. Ya, era 12.01. Ejemplo, me sale 515.54. 15.54. 515.54. No puede salir tanto, ¿no? No puede salir tanto. Sí, 12, no se me salió de nuevo. Sí sale 12 sí sale 12 litros por minuto. Vuélvalo a hacer, por favor. Recuerde poner todo en centímetros. Ya. Hay una pregunta, ¿no es cierto? La pregunta de Milton, si es que dice, bueno, a ver, la carrera de salida, ¿no es cierto? Dice que es sale a una velocidad, en la carrera de salida sale a una velocidad de 1 metro por segundo, ¿no es cierto? Ahora, en este cilindro, cuando sale, dice que mueve una fuerza de 1500 newtons. Entonces, sale y ya está calculado, ya está puesto, ¿no es cierto? Ya está considerado que cuando salga mueva 1500 newtons a esta velocidad de 1 metro por segundo. Pero cuando ingresa no mueve nada.
¿Y qué es lo que le hace ingresar? Lo hace ingresar el resorte. El resorte es el que hace que ingrese el cilindro. En este caso, no va a retornar a 1 metro por segundo. No va a retornar el cilindro a 1 metro por segundo. De hecho, es un poco más complicado calcular la velocidad de retorno por el ¿cómo es? Por el resorte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? O siempre vamos a hacer es, vamos a suponer que la misma velocidad con la que sale es la velocidad con la que ingresa, ¿ya? Vamos a suponer eso. A menos que el ejercicio nos diga, sale a una velocidad de 1 metro por segundo e ingresa a una velocidad, digamos, de medio metro por segundo. Entonces, a menos que el ejercicio nos especifique la velocidad de salida y la velocidad de entrada, ¿no es cierto? A menos que lo haga eso el ejercicio, nosotros vamos a considerar la misma velocidad de salida y la velocidad de entrada, la misma, ¿ya? Bien. Ya. Pregunta Jennifer, ¿le volvió a hacer y le salió esto o le volvió Dije, en mi caso también le volví a hacer y me salió 515.4. También. Ya, denme un minuto, ¿ya? Espérenme un ratito. Voy a ver mi calculadora, no la tengo aquí. Recuerden una cosa, ¿no? Si aumento el caudal, la velocidad del cilindro aumenta. O si yo quiero que la velocidad del cilindro sea más rápida, tengo que de ley aumentar el caudal, ¿ya? Bien, si tienen alguna pregunta, si no vamos a quedar ahí.